discípulos estaban juntos en ese momento en concreto. Se llamaban Pedro, Natanael, Tomás, Jacobo y Juan, ¿no? De los otros dos no sabemos los nombres, los estaba buscando, pero no los he encontrado. Entonces sabemos que eran 7, pero solo tenemos conocimiento de 5 de ellos, ¿no? Del nombre de 5 de ellos, ¿no? Juan fue el primero que le reconoció a Jesús y se lo dijo a Pedro, ¿no? Esta era la tercera vez que se les aparecía, porque, si recordáis, no le habían reconocido inicialmente, después de su resurrección. Fijaros, Pedro se había arrepentido y restaurado y estaba de nuevo en comunión con Jesús. Algo le había pasado a Pedro antes, ¿os acordáis? Recordar que le había negado 3 veces, ¿no? Antes de su crucifixión, ¿no? Jesús, estando ya con Pedro, le predice su muerte en los versículos anteriores, ¿no? En los versículos del capítulo 21, en el 18 al 23, ¿no? Y le explica a Pedro que al final de su vida sería arrestado y crucificado por seguirle y por dar fe y testimonio de él. No sabemos qué pasaría por la cabeza de Pedro cuando Jesús le dijo esto, ¿no? Quizás para entonces, lleno del Espíritu Santo, no le importaba morir por Jesús, ¿no? Pero Pedro se dio cuenta que Juan, este otro discípulo, le seguía y probablemente se preguntaría a sí mismo si Juan moriría como él, o él era el único que iba a morir crucificado y torturado de esa manera, ¿no? O estaría vivo hasta que Jesús volviera de nuevo, ¿no? Como se acabó de comentar, Pedro, que acompañaba a Jesús con alguno de los apóstoles, le preguntaba a Jesús por la presencia de Juan, ¿no? Pedro no entendía muy bien cuál era el rol de Juan o su relevancia, ¿no? Os voy a recordar muy brevemente que los evangelios nos han hablado en diferentes momentos de la rivalidad que había en el seno de los apóstoles, ¿no? A veces discutían entre ellos quién era el más importante, ¿no? Sentían sana envidia, a veces unos de otros, ¿no? A nosotros a veces también nos puede pasar, ¿no? No somos inmunes a eso, ¿no? Y aunque Pedro era un líder importante, ya entonces entre los discípulos, Juan era un discípulo muy querido por Jesús. Vamos a recordar esto, porque esto es muy importante, ¿eh? Esto no quiere decir que Jesús no amara a los demás discípulos, pero Juan tenía una relación especial con él, ¿no? Es increíble cómo este versículo nos da una visión cercana de las relaciones entre los discípulos y Jesús, ¿no? Podemos ver que Jesús tenía relaciones diferentes con cada uno de sus discípulos, como lo hace con cada uno de nosotros, ¿no? Y que cada uno era importante para él de una manera diferente. Recordemos cómo Pedro, como discípulo de Jesús, ya tenía una posición prominente en su círculo más cerrado, más íntimo, ¿no? Pero Juan todavía no la tenía, y por eso Pedro se preguntaba y enjuiciaba hasta cierto punto qué pinta este aquí, ¿no? O sea, ¿por qué no sigue? A ver. Pero Jesús le dejó claro lo que le quería decir con su respuesta. ¿Y a ti qué? Sígueme, ¿no? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Como diciendo, deja de molestarte y en preguntar por los demás, tú concéntrate en ti, ¿no? Entonces, es algo que todavía en la actualidad hacemos los creyentes, consciente o inconscientemente, ¿no? Probablemente nos formemos una opinión de algunas personas o incluso como Pedro, cuestionemos la forma de vivir o la forma de vivir la fe de otros creyentes. Incluso hoy en día existen divisiones entre nosotros, ¿no? Tantas y tantas cosas que nos pasan por nuestra mente que no nos damos cuenta del daño que hace este tipo de enjuiciamiento, ¿no? Crítica, duda sobre las capacidades de los demás, ¿no? Envidia incluso, ¿no? Que finalmente lleva a fragmentar la comunidad creyente, incluso puede llegar a dividirla o extinguirla, ¿no? No nos toca a nosotros, como hemos comentado hace un momento, juzgar ni las formas ni el fondo de la vivencia de la fe de los demás, ni siquiera preguntarnos qué hará Jesús con ellos. Estamos muy acostumbrados, y eso es verdad, a alinearnos con algún bando, con ideales, con tradiciones, con costumbres, y es así como se producen las separaciones y los enjuiciamientos. Jesús nos llamó a respetarnos, a amarnos, aunque pensemos diferente, aún siendo diferente, ¿no? Pero no vemos realmente todo eso en nuestros hermanos.
¿Por qué no acogemos de forma agradecida lo que las personas diferentes a nosotros, en nuestras culturas, en nuestro idioma, nos aportan? Intentamos que piensen como nosotros, sin dejarnos, fijaros, permear por la luz que el Espíritu nos regala a través de la diferencia, de la diversidad, del contrapunto, como decimos aquí en España, ¿no? Cada uno de nosotros cree, y yo la primera, que lo que piensa es lo correcto, ¿no? Lo que cada uno entiende, y nos parece irrelevante lo que los diferentes nos aportan. No todos nos amamos igual, nos amamos de diferente manera, eso es verdad. Pero el amor de Cristo, cristocéntrico, es el que nos une de una manera especial. No hay barreras, no hay nacionalidades, no hay clases sociales, no hay distinción de género. En Gálatas, y lo recordamos todos, ¿no? En Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos leer, os he puesto versículo, 1 Corintios 4, 5, que dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz cosas ocultas en las tinieblas y también podrán de manifiesto los designios de nuestros corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, ¿no? Qué importante, ¿no? No juzgar antes de tiempo, porque luego seremos juzgados, acorde al enjuiciamiento que hayamos hecho nosotros, ¿no? Volvemos al inicio, donde recordamos cómo Pedro enjuiciaba a Juan al preguntarle a Jesús, ¿y qué de este? Debemos tener en cuenta siempre que no importa cuál sea nuestra posición dentro de la comunidad cristiana, cada uno de nosotros es importante y tiene un papel que cumplir. Precisamente Juan Ramón hacía un llamado antes, todos somos importantes. Aquí cada uno tenemos una misión, aquí dentro de cuando estamos en comunidad y fuera, ¿no? No solamente fuera, sino aquí también. Todos somos uno, ¿no? Todos tenemos que colaborar, todos le damos al Señor esa parte de nosotros que quiere agradarle también, ¿no? Como Él nos la da a nosotros, ¿no? Y entonces no debemos compararnos ni sentirnos inferiores o superiores a ellos, ¿no? No, es que yo no puedo hacer esto, no, es que este es más listo que yo, o es que yo no sé, pues aprendemos, colaboremos, lo hagamos por y para el Señor, ¿no? Y por eso no debemos de compararnos entre nosotros, ¿no? Así como Jesús amaba a todos sus discípulos independientemente de su papel o importancia, ¿no? Nosotros también debemos amar y respetar a todos los miembros de nuestra comunidad, de los que nos congregamos como iglesia aquí y fuera de aquí, por supuesto. Este versículo puede ayudarnos a reflexionar sobre cómo nos relacionamos como los demás miembros de nuestra comunidad. ¿Le habéis dado alguna vez una pensada a eso? Yo sí, ¿no? Cuando lo estaba preparando. A veces podemos sentirnos envidiosos de quienes parecen tener un papel más importante que el nuestro, o podemos ser críticos con aquellos que no parecen ser o estar tan comprometidos con lo que colaboran o con la fe como nosotros. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Lo hemos hecho alguna vez? Probablemente sí, ¿no? Entonces, a veces podemos sentirnos inseguros acerca de nuestro papel también dentro de la comunidad, especialmente si no tenemos un papel formal, un rol formal dentro de la iglesia, ¿no? En la iglesia no hay roles relevantes o irrelevantes. Tan importante es el que preside como el que te da la bienvenida, el que recoge, como el que cuida a los niños, como el que presenta la reflexión de la escuela dominical. Aquí todos somos importantes. No hay escalas en la importancia, ¿no? No hay ninguna escala, no existe, ¿no? Entonces, Juan 21:20, precisamente, nos enseña la importancia de valorar a cada miembro de nuestra comunidad cristiana y recordar que cada uno tiene un papel importante en nuestra fe. Como habíamos leído al inicio, en la primera diapositiva, Juan era importante de una manera diferente para Jesús, ¿no? Debemos aprender a amar y respetar a todos los miembros de nuestra comunidad, como ya he comentado antes, ¿no? Y este versículo, el 21:20,
nos invita a abrazar la singularidad de nuestras conexiones y comprender que, al igual que con Juan, cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el corazón de Dios. No se trata de competir, ojo, o de medir nuestra importancia, sino de celebrar el amor que Jesús nos ofrece, un amor que nos une y nos impulsa a servir a los demás con ese espíritu amoroso, ¿no? Jesús le dice a Pedro, sígueme tú. Este verbo es de tal importancia, el sígueme tú. Ya hemos visto, ¿no?, al principio, ¿no?, como decía, ¿qué a ti? Y hemos visto, así muy de pasada, por qué, cómo Jesús le explica, ¿no? Y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que significa, según la RAE, el verbo seguir, ¿no?, para que lo tengamos también en mente, ¿no? Seguir significa acompañar a alguien, caminar en la misma dirección o velocidad que otra persona. Yo creo que ya lo sabemos todos, lo sabéis, ¿no? Pero quiero que lo maticemos, ¿no?, y lo tengamos en mente, ¿no? Dirigirse o caminar hacia él o ello, proseguir o continuar en lo empezado, ir en compañía de alguien. En la Biblia hay muchas referencias con el verbo seguir, probablemente más de 70, ¿no? Y a continuación, en la siguiente diapositiva, he puesto 3 de ellas, ¿no? Si las queréis mantener en mente también, ¿no? Fijaros cómo, en rojo, aquí no se distingue muy bien, cómo resalta el verbo de seguir, ¿no? Dice, quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Juan 12, 26. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de la larga vida en la tierra que van a poseer, ¿no? Deuteronomio 5:33, ¿no? El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti, en el Salmo 32:8. ¡Wow! Este versículo es impactante, ¿no? Yo te instruiré, como estaba instruyendo a Pedro, como estaba instruyendo a Juan y al resto de sus discípulos, ¿no? Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti, ¿no? Cuando Jesús dijo, sígueme, estaba extendiendo una invitación que era profunda y además, podría decir, multifacética, que iba más allá del nivel superficial de simplemente seguirle físicamente. En términos más simples, por decirlo de alguna manera, sígueme es una invitación a convertirse en discípulo de Jesús. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, recordemos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los estaba invitando a una relación que transformaría sus vidas. No les estaba diciendo simplemente, venid conmigo, sino a una relación que transformaría sus vidas, ¿no? Se les pidió que dejaran sus redes, su sustento, su entorno familiar para embarcarse en un viaje de fe y de descubrimiento. Y esto también lo matiza Mateo en el capítulo 4, de los versículos 18 al 22. Y si hacemos una parada técnica y recordamos cuando Él nos dijo a nosotros, a cada uno de nosotros y nosotras, sígueme, ¿cómo nos sentíamos? ¿Qué es lo que dejamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo nos impactó ese momento? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo vivimos, ¿no? El llamado de Jesús a sígueme va mucho más allá de solo seguirle físicamente. Es una reorientación a cambiar completamente nuestro estilo de vida. Ya lo hemos experimentado, ¿verdad? Y lo seguimos experimentando, ¿no? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Fijaros, el sígueme implica un compromiso, me atrevería a decir casi radical, un desprendimiento, una renuncia, un desinterés por lo que nos da placer en la vida y buscar lo que nos gratifica. A mí esa frase siempre me ha impactado mucho. Lo que nos da placer en la vida y lo que nos gratifica, ¿no? Y no es lo mismo. Nos hemos preguntado alguno de nosotros alguna vez, ¿qué es lo que nos da placer y qué es lo que nos gratifica?
Nos la dejamos esa pregunta aquí y seguimos en ello, ¿no? Entonces, como os comentaba, una disposición a sufrir incluso persecución, si es el caso de que realmente queremos seguirle, ¿no? Independientemente del tipo de persecución, que parece que cuando leemos el trasfondo histórico de la palabra en la Biblia, las persecuciones que sufrieron los creyentes en la iglesia primitiva y muchísimos otros ejemplos, parece ser que es una persecución física. También puede ser una persecución moral, ¿no? ¿Cuántas veces nos han señalado en muchos contextos? ¿Cuántas veces en nuestros trabajos, en nuestros amigos? Juan Ramón nos ha dado el ejemplo muchísimas veces, ¿no? A mí también me ha pasado personalmente, sobre todo si no provienes de un contexto cristiano, ¿no? Y las persecuciones, aparte también que pueden ser físicas, no solamente se aplican en los países donde los creyentes son perseguidos por causa de su fe. Recordemos también cuántos misioneros predican el Evangelio en países donde está totalmente prohibido, y la persecución puede venir de muchas formas dependiendo de los diferentes grados de violaciones de libertad en los países, en los contextos que os acabo de comentar o donde estemos, ¿no? Volviendo un poco al negarse a sí mismo, ¿no? Negarse a uno mismo significa dejar de lado lo que no nos deja llegar a Él de una manera plena, en favor de abrazar la voluntad de Dios, en favor de abrazar la voluntad de Dios. Esto se ilustra vívidamente en la propia vida de Jesús, ¿no? Particularmente cuando Él oraba en el jardín de Getsemaní, donde oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros mismos aplicamos eso? No se haga la voluntad, mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Porque es tan fácil hacer nuestra voluntad, es tan fácil. Seguir a Jesús significa permitir que sus prioridades se conviertan en nuestras prioridades, su misión en nuestra misión, y su amor, que es una característica que define a Jesús totalmente, se defina también en nuestras vidas, ¿no? Tomar la propia cruz significa estar dispuesto a soportar el sufrimiento y la persecución por causa de Cristo, ¿no? Si recordáis, en el mundo romano la cruz era un instrumento de ejecución, un símbolo incluso de vergüenza. Los romanos la usaban para torturar, para humillar a los cristianos, ¿no? Incluso a los criminales, ¿no? O sea, era un método de tortura. Nosotros nos hemos jactado en España de tener, y si lo veis en Toledo hay un museo de tortura, precisamente, el museo. Y si lo visitas, y yo he tenido la ocasión de visitar este museo en Toledo y visitar otro en Vietnam, y no me puedo ni imaginar el sufrimiento de estar crucificado de la manera que crucificaron a Jesús, ¿no? Cómo se desangraba, ¿no? Cómo estando vivo, ¿no? O sea, la mente humana es capaz de torturar de una manera increíble, ¿no? No solamente físicamente, sino moralmente también, ¿no? Pero vamos a volver a lo que estábamos comentando. Y esto no es un llamado a buscar el sufrimiento, ojo, sino estar preparados para soportarlo, venga cuando venga, y como venga, a consecuencia de seguir a Jesús, obviamente, ¿no? Además, seguir a Jesús implica una transformación de nuestra vida ética y moral, ¿no? Fijaros, en el sermón del monte de Jesús, en Mateo 5:7, proporciona un plano para el tipo de la vida en el que Jesús llama a sus seguidores, ¿no? Es una vida marcada por la humildad, la misericordia, la pureza de corazón, la pacificación en un mundo, incluso entonces y ahora, ¿no? Si lo traspolamos al tiempo presente, ¿no? Pacificación. No solamente estar en paz con nosotros mismos y los que nos rodean, sino orar también por el mundo que nos rodea, ¿no? Por el mundo. Es verdad que a veces somos muy ajenos a otras realidades que no vemos ni sentimos porque vivimos en un contexto de relativa comodidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que lo podemos ver a través de la televisión.
estas guerras, Israel, Palestina, Ucrania, Rusia y tantas otras guerras en África y en otros países en el mundo, ¿no? Que no seamos inmunes ya a lo que está pasando, que no miremos hacia otro lado, ¿no? Que tengamos ese corazón misericordioso, de decir, bueno, no estoy allí, no puedo hacer nada físicamente, pero puedo orar por ellos, ¿no? El otro día vi una imagen de una fotografía en internet de una niña palestina, precisamente, desfigurada, ¿no? Bueno, pues por los efectos de la guerra, ¿no? Había caído una bomba cerca de donde estaba su familia. Y dije, voy a orar por esta niña, ¿no? Voy a orar por esta niña. Me impactó. A mí el tema de los niños me impacta bastante, ¿no? O sea, me duele, siento esa carga por ellos, ¿no? Sobre todo si sufren, ¿no? Y orar por nuestros hermanos, conocer sus situaciones también, ¿no? Hay veces que no compartimos todo, pero si tenemos un relativo interés, hoy te veo triste, Sara, ¿qué te pasa? ¿Entiendes? O Teresa, ¿estás bien? Es un ejemplo, ¿eh? O sea, o Juan Ramón, que está también atravesando un tema de salud, ¿no? Acompañarle, llamarle, orar por él, ¿no? Enviarle un WhatsApp, ¿no? ¿Qué nos cuesta eso? A darle un abrazo, un cariñito, Jesús redefine la justicia y, yendo más allá de la mera observancia externa de la ley, como lo hacían los judíos, hacia un corazón que completamente estaba alineado con los deseos de Dios. Y lo estamos viendo en lo que compartimos en la escuela dominical, precisamente en Hechos, ¿no? Uno de los aspectos más llamativos del llamado de Jesús a seguirlo es que no excluye a nadie. Es inclusivo e integrador, como he mencionado antes, ¿no? Jesús extendió su invitación a todo tipo de personas, acordaros del sígueme, pescadores, recaudadores de impuestos, judíos, gentiles, como estamos viendo en la escuela dominical, ¿no? Rompió barreras sociales y culturales, invitando a todos a tener una relación con él. Esta inclusividad es un testimonio de la gracia y del amor ilimitados de Dios. Es increíble, ¿no? Nadie ni está fuera del alcance del llamado de Jesús. No hay clases sociales ni barreras económicas que nos separan. Volvemos a recordar Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, ¿no? Seguir a Jesús significa tener ese denominador común y extender su amor y gracia a todas las personas. Yo me maravillo como en esta congregación somos todos uno, independientemente de donde vengamos, del idioma que hablemos, materno, de la clase social, de la edad, del sexo. Me maravillo, ¿no? Y le doy gracias a Dios por ello, ¿no? Porque aquí no nos juntamos por grupos de edad, ni los chicos con los chicos, ni las chicas con las chicas, no. Aquí eso no vale. No. Aquí tenemos una relación, una interrelación, y podemos hablar y no pensamos, bueno, es que tú, bueno, es que podría ser mi hija, ¿qué vas a entender? ¿Qué va? Aquí eso no funciona. Aquí no hay esa barrera. Y creo que algunos ya lo hemos experimentado, ¿verdad? Entonces, eso solo viene del Señor. Solo viene del Señor. En ese sígueme, ¿no? En ese romper todas esas barreras de nacionalidades, de clases sociales que acabo de comentar, ¿no? Además, seguir a Jesús no es un esfuerzo solitario, ¿eh? Ojo, es un viaje comunitario. Jesús llamó a sus discípulos a una comunidad. Recordemos la iglesia primitiva, cómo se amaban, cómo compartían, dónde se apoyarían, cómo se animarían y se responsabilizarían mutuamente, ¿no? La iglesia primitiva, como se describe en Hechos 2, 42-47, era una comunidad dedicada a la enseñanza de los apóstoles, la comunión y la oración. Compartían sus posesiones, cuidaban las necesidades de los demás y vivían las enseñanzas de Jesús juntos, ¿no? Seguir a Jesús significa ser parte de una comunidad de creyentes comprometidos a vivir el Evangelio de manera tangible. Quizás hoy, y probablemente no es el caso, lo hagamos igual que la iglesia primitiva, ¿no? No vendemos nuestras posesiones, ni vivimos en comunidad, pero tenemos el mismo objetivo que ellos. Tenemos el mismo viaje,
las mismas tribulaciones y persecuciones en algunos países también por causa de nuestra fe, ¿no? Desgraciadamente vivimos en un mundo caído, lleno de tentaciones y tribulaciones y toda forma de adversidad que nos quiere quitar la mirada puesta en Jesús. Ser conscientes del enemigo, sea visible o invisible, que también el enemigo es invisible, ¿eh? O sea, que a veces no lo vemos venir. Y es nuestra responsabilidad estar atentos a lo que nos ataca, a lo que nos hace pecar, a lo que nos hace quitar la vista de Dios, ¿no? Precisamente para extender el reino de Dios, ¿no? Es verdad que perderemos a veces la batalla, pero ganaremos la guerra. La ganaremos porque perseveraremos en nuestro caminar en Cristo. Además, el llamado de Jesús a seguirlo es un llamado a la misión. Él dijo a sus discípulos: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Lo podemos leer en Mateo 4, 19. Esta metáfora de pescar a veces, ¿no? significa precisamente la tarea de evangelizar y hacer discípulos, no de irnos al río. Los seguidores de Jesús tienen la misión de proclamar, tenemos la misión de proclamar las buenas nuevas del reino de Dios, invitando a otros, incluso a los que creamos que no se van a convertir, que el Señor no va a hacer nada con ellos, que el Señor, incluso enjuiciando, ¿y de este qué? ¿Qué pasa con este, no? Tenemos ese llamado, ¿no?, a hacerlo, ¿no? Esa misión, ¿no? Y esta misión no es solamente para unos pocos selectos, sino para todos nosotros. Es un llamado a ser embajadores de Cristo, representándolo con nuestras palabras y acciones y participando en la obra redentora de Dios en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que nuestros maridos, nuestras esposas, los que estamos casados con no creyentes, nuestros hijos, pudieran sentir lo que nosotros sentimos, ¿verdad? O nuestros amigos con los que trabajamos, nuestros compañeros, ¿cómo nos gustaría que sintieran y vivieran? ¿Cómo nos gustaría abrazarlos? ¿Cómo nos gustaría compartir ese amor de Dios, verdad? ¿A qué sí os gustaría? A mí también. En resumen, el llamado a seguir a Jesús es también un llamado a experimentar la vida abundante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Juan 10:10 lo podemos leer. Y esta vida abundante no se mide por la riqueza material o el éxito que tengamos donde sea. En nuestros trabajos, en tener una empresa, un matrimonio que nos va súper bien. Eso no se mide así, ¿no? Este llamado se caracteriza por la paz, por la alegría, por el amor y por la seguridad de la vida eterna. Seguir a Jesús significa entrar precisamente en esa vida abundante y experimentar la plenitud de la presencia y de las bendiciones de Dios, independientemente de las circunstancias por las que estemos pasando, independientemente de las pruebas que el Señor permita en nuestras vidas. Experimentar, repito, la paz, la alegría, el amor y la seguridad de la vida eterna, ¿no? Y cuando Jesús dijo: sígueme, estaba emitiendo un llamado integral y transformador a entrar, como he comentado antes, en una relación profunda y personal, ¿no?, con Él, a reorientar nuestras vidas. Es verdad que quizás ya lo hemos hecho, pero quizás nos hemos desviado un poquito, ¿verdad? Vamos a reorientarlas otra vez, ¿no? A sufrir por su causa, a vivir sus enseñanzas y recordar siempre cuánto nos amó, ¿no? A ser parte de la comunidad de creyentes, como ya lo hacemos, a participar en su misión de hacer discípulos y a experimentar la vida abundante que nos ofrece, ¿no? Es un llamado que exige una respuesta de todo corazón y promete una vida con propósito. ¿Tenemos un propósito? ¿Sabemos cuál es nuestro propósito ya? ¿Conocemos nuestro propósito? A veces oramos: Dios mío,
Dime cuál es mi propósito. Lo deberíamos conocer ya, sobre todo a los creyentes que ya llevamos una larga trayectoria, ¿no?, en la fe. ¿Sabemos cuál es nuestro propósito? ¿Sentimos cuál es nuestro propósito? Ese es parte de nuestro sígueme también, ¿no? Y a tener una vida diferente, una vida con valor y significado y sobre todo y ante todo una trascendencia eterna, ¿no? Fijaros, el llamado a seguir a Jesús es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Es un llamado que trasciende el tiempo y cultura, alcanzando a cada persona, invitándonos a ese viaje transformador del discipulado, ¿no? Al responder a este llamado, que lo hagamos con un corazón dispuesto, listos para abrazar lo que Jesús nos ofrece, ¿no?, y comprometidos a vivir según sus enseñanzas, ¿no? Dejemos de preguntar por el hermano, como hizo Pedro con Juan. Dejemos de mirar su pecado y concentrémonos en el nuestro para que podamos sentir el verdadero arrepentimiento que nos conducirá finalmente a seguir en espíritu y en verdad a Jesús y a ser testimonio de Él, ser testimonio vivo de Él, donde estemos y como estemos. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y pensemos en qué momento quizás hemos dejado de seguir a Jesús de una manera permanente, ¿no? ¿En qué momento hemos empezado a preguntarle a Jesús el qué de este y como hizo Pedro, ¿no?, como hemos visto, ¿no? Preguntémonos a nosotros mismos dónde estamos y cómo estamos. Y si todavía no has dado tu paso de fe y quieres darlo ahora, porque sientes que el Espíritu del Señor ha inundado tu corazón y quieres seguirle de una manera especial, como lo han hecho tantas y tantas personas, alza tu mano o pasa al frente y oraremos por ti igualmente, ¿no? Igualmente, si has dejado de seguir a Jesús por un tiempo y sientes que quieres retomar de nuevo tu relación con Él, también oraremos por ti, ¿no? Si quieres orar en privado, pídele perdón a Dios por no seguirle de la manera que Él quiere que lo hagas. Humíllate y arrepiéntete en espíritu y en verdad y verás tu vida transformada, verás y entenderás de lo velado a lo revelado y seguiremos a Jesús con el propósito que Él tenga para cada uno de nosotros sin mirarnos unos a otros. Amén. Pues sí, Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque siempre hay una enseñanza,